Durante la década de 1870, en la Argentina había flor de bondi. Para variar. El país terminaba su guerra con el Paraguay en una situación delicada que algunos caudillos aprovecharon para hacer algún golpecito militar y cortarse solos, como López Jordán en Entre Ríos o Carlos Tejedor en la provincia de Buenos Aires. En 1874, Nicolás Avellaneda fue elegido presidente y como Bartolomé Mitre quedó con la sangre en el ojo, organizó una milicia civil en Buenos Aires para impedir que asuma. Todo muy sereno. Y es que los porteños no querían a Avellaneda, un malestar agravado por su política de austeridad provocada por contraer demasiada deuda externa. Además de esto, los pueblos originarios habían vuelto a organizar grandes malones para robar ganado, secuestrar mujeres e incendiar pueblos a lo pavote. En la sociedad rural estaban tipo: estos indios nos roban todo, así no se puede vivir, es un horror. La idea de Alsina era convivir con los nativos y llegó a firmar un tratado de paz con el cacique Juan José Catriel, aunque Catriel se olvidó del tratado y atacó un par de pueblos en el sur de Buenos Aires junto a Manuel Namuncurá. Así fue que Adolfo Alsina ideó un plan para extender y poblar la frontera sur de Buenos Aires. Para eso metió fortines, líneas telegráficas y una gran fosa. Pero esto no alcanzó para frenar a los malones. Alsina murió en 1877 y no llegó a completar su plan. Así que Avellaneda lo reemplazó por el joven e intrépido Julio Argentino Roca, alias El Zorro, quien peleó en la Guerra del Paraguay y en cuanta trifulca se encontrara. Alsina fue tipo: Julio, ¿qué hacemos con estos tipos? Y Roca fue tipo: ya fue, vamos a hacerlos mierda todos. Para Roca, los indios tenían tres opciones: se asimilaban, se rendían o eran boleta. Pero Roca no esperó demasiado a que los nativos se decidieran a ver qué querían hacer y organizó una serie de campañas militares con el objetivo de aniquilar a las tribus rebeldes de la región de Puel Mapu. Los indios no estaban preparados para resistir un ejército moderno como el de Roca, así que no les costó mucho hacerse con la Patagonia y arrestar a miles de nativos. Toda esta campaña aumentó mucho la popularidad de Roca, que fue electo como presidente de todos los argentines blanques. Al conquistar la Patagonia, Roca le ganó de mano a los chilenos, quienes reclamaban el sur del cono sur como territorio chileno. El ejército argentino capturó unos 14.000 indígenas, que fueron inmediatamente integrados a la sociedad. No, mentira. Primero se los separó por sexo para evitar que procrearan. Luego fueron obligados a viajar miles de kilómetros a pie hasta Buenos Aires y fueron encerrados en campos de concentración. A Buenos Aires llegaron vivos unos 3.000 nativos. En la ciudad fueron obligados a desfilar encadenados a modo de exhibición. Al tiempo se organizó una feria de entrega de indios, en la que se regalaban mujeres y niños como servidumbre forzada para las familias de la alta sociedad argentina. La mayoría de los nativos hombres murieron prisioneros en la isla Martín García o como esclavos de diferentes familias patricias, ingenios de azúcar, etc. Las tierras entregadas a los indios que colaboraron con el ejército argentino eran casi estériles o estaban demasiado alejadas de las zonas más fértiles de la Patagonia. El informe final del ejército sobre la campaña del desierto termina con estas palabras: la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente, al amparo de estos principios, se han quitado estas a la raza estéril que las ocupaba. No todo el mundo quedó contento con la conquista del desierto. Para Aristóbulo del Valle, se habían violado todos los derechos constitucionales de los nativos y remarcó que los argentinos hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre. El diario La Prensa denunció que se tuviera presos a los nativos y el diario El Nacional exigió al Estado que detenga la trata de indígenas, algo que veían como un acto de barbarie. En cuanto a las tierras conquistadas, aunque la ley de inmigración declaraba que las tierras serían puestas al servicio de nuevos colonos, la Patagonia fue vendida entre gente amiga de los que estaban en el poder por 2 mangos. Esto permitió que muchas familias ricas se hicieran todavía más ricas con la producción de lana o directamente dejaran el territorio vacío en otro episodio de un clásico porteño, la especulación inmobiliaria. En resumen, lo malo que dejó la conquista es que se maltrató, asesinó y condenó a generaciones de pueblos nativos a la esclavitud y a una pobreza sistémica casi perpetua. Lo bueno es que la conquista del desierto para poblar la Patagonia dejó a la Patagonia, despoblada, pero en manos privadas. Tengo hasta ahí.